Arratsaldeon eta ongi etorri saio honetara. Saio hau Araba 4.0 taldeak antolatzen du eta Arabako Foru Aldundiaren babesa dauka. Soy Gabriel Uriarte de Tecnalia y soy la persona que coordina este webinar organizado por la iniciativa Araba 4.0. Como sabemos o como saben, esta iniciativa Araba 4.0, en esta iniciativa toman parte diversos agentes de Álava, pues, empresas, la academia, centros formativos, centros tecnológicos y otros agentes. Y cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava. Y su objetivo es buscar la competitividad de la empresa alavesa y desarrollar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial. Y durante estos últimos años, pues lo que ha hecho es organizar diversas actividades para lograr esto. Aurten, Arabako 4.0 teknologien hornitzaileen txanda da, eta horietan jarri dugu helburu. Este año se ha querido dar protagonismo a las empresas proveedoras de tecnología 4.0 que se encuentran en el territorio de Álava, de manera que puedan hacer visibles sus soluciones ante el tejido empresarial alavés. Esta es la primera de 3 sesiones que se organizarán de aquí hasta el final de año. Lehenengoa, gaurkoa, datua, erabakiak hartzeko gakoa. Bigarrena, urriaren bukaeran, ziurazki, 27an. Eta hirugarrena, azaroaren bukaeran edo abenduaren hasieran. Oraindik zehazteke dago. En la sesión de hoy se van a exponer 3 casos de éxito relacionados con el uso del dato para la toma de decisiones. Las empresas proveedoras que expondrán sus casos son las siguientes. Por un lado tenemos a Borja Pérez, de Oreca IT, que está acompañado por Yane Ruiz, consultora de SAP en la área de Analytics, que nos dirán cómo han implantado y cómo viven el uso de este caso. En segundo lugar tenemos a Ivonne Salvidegoitia, de Big Data Solution, que nos trae el caso de Bilbaina de Alquitranes. Y por último tenemos a Eneco Arbizu de Optimitive, al que le acompaña Francisco Corcuera de Industrias Dimo, director gerente de Industrias Dimo, que nos contarán este caso de uso. Comentar que al final de las presentaciones estableceremos un turno de preguntas que bien se pueden plantear vía chat o pidiendo con el símbolo de la manito la palabra para hacer la pregunta directo. Recordamos que la sesión se está grabando y que podrá ser posteriormente vista pues, cuando se colgue en la plataforma de Araba 4.0. Pues sin más dilación comenzamos y si te parece, Borja o Yane, pues nos comentéis vuestro caso de éxito y adelante. Buenas tardes. Lo primero, mi nombre es Borja Pérez, soy responsable del área de Analytics de Oreca IT y bueno, hoy estamos aquí para hablar de la importancia del dato en la toma de decisiones y para ello pues me acompaña también, como bien has dicho, Yane Ruiz, consultora también de este mismo área. Y bueno, pues le cedo la palabra. Gracias por asistir. Buenas tardes. Un segundo que tengo que presentar, todavía no se ve. Compartir pantalla. Debería estar viéndose ya. Sí, gracias, está bien. Perfecto. Vale, pues, quiero comenzar diciendo que la gestión de la información parece ser algo del siglo XXI, de las empresas súper mega punteras que tienen última tecnología en todo. Pero quiero comenzar con un ejemplo histórico para ponernos un poco en situación antes de entrar a las aplicaciones que hemos realizado nosotros. En esta imagen que veis aquí salen en la exploración del explorador Scott en su intento por conquistar el Polo Sur. Agotados, derrotados, congelados y a punto de morir. Tomaron una serie de malas decisiones, todas las decisiones que tomaron fueron erróneas. A finales de 1911, el explorador Amundsen conquistó el Polo Sur casi un mes antes que Scott, decidiendo prácticamente todo correcto. Llevó mejor ropa, eligió perros como animales de tiro, eligió la ruta más corta y encima fueron en esquís. En 1912, a su vez, Scott tomó todas las malas decisiones.
Eligió peor ropa, una ruta más larga, decidió llevar ponis y trineos motorizados que no aguantaron el tiempo y además decidió ir por la épica de cargar con todo el material y no llevar esquís. Podríamos pensar que Amundsen era un innovador a su tiempo que tomaba decisiones basadas en datos, que aprendía de los demás y que encima se anticipaba a los errores, un poco lo que buscamos las empresas de hoy en día. Llevamos oyendo el término Industria 4.0 un tiempo. Podríamos decir que es la introducción de las nuevas tecnologías, pero desde Oreca a los procesos de fabricación. Pero desde Oreca no creemos que solo sea comprar robots, comprar ordenadores, un RP, una nube IoT, es decir, todas esas cosas que oímos. Creemos que hay que incorporar la tecnología con la experiencia del cliente, fijarnos unos objetivos y que toda esta tecnología y estos datos que se generan a través de la tecnología nos permitan mejorar la cultura de nuestra empresa o cambiarla, reinventarla. Entonces, desde Oreca, lo que estamos haciendo es que la toma de las decisiones de nuestra empresa esté basada en datos, en hechos, en objetivos medibles. No queremos esto el año pasado funcionó o a esta empresa le funciona, no queremos la intuición únicamente. Tenemos un proceso definido de 5 pasos, que sería identificar los objetivos, identificar las fuentes dentro de la empresa que nos sirven para mejorar esos objetivos. No toda fuente de datos nos va a servir. Y una vez identificados esos objetivos y esas fuentes, extraer esa información, limpiarla, transformarla y prepararla para poder ser presentada para que ya sea la dirección, ya sea un equipo específico pueda explorar esos resultados con los que toman conclusiones, toman decisiones e implementan cambios. Este ciclo, como vamos a ver en nuestras aplicaciones, que voy a enseñar en nada, puede repetirse más de una vez, ya que esta primera fase puede generarnos nuevas oportunidades, nuevos objetivos. Hoy en día nos centramos, y nosotros nos centramos sobre todo, en esa identificación de las fuentes y en esa extracción de los datos y esa limpieza. A esto se le conoce como proceso ETL, extracción, transformación y carga. Podemos coger datos de diversas fuentes, del RP, de un Excel, de la nube, de IoT, de información que nos llega de redes, para integrarlo en un único punto, en un data warehouse, con el que obtendremos un entorno en el que podremos manejar grandes volúmenes de datos, podremos preparar los datos desde todos esos diferentes entornos, que además estará preparado para almacenar históricos, que ahora veremos por qué nos sirve, y que será el punto único de acceso a la información. Para comprender esto, os hemos traído 3 aplicaciones que utilizamos hoy en día en Oreca: el control de presupuestos, el control de asentismos y la geolocalización, que nos permiten optimizar nuestros procesos y tomar mejores decisiones. Con el control de presupuestos vamos a mostraros todo el proceso ETL para que se comprenda paso a paso, explicando lo que realizamos hoy en día. A principio de año, la dirección de la empresa realiza un presupuesto en Excel basándose en este propio informe de años anteriores. Se basa en el presupuesto histórico. En el día a día recibimos facturas, como puede ser la luz, el agua, la gasolina de los coches, y además emitimos facturas a nuestros clientes. Todas estas facturas desde administración se almacenan en el ERP que tenemos. Los datos de los empleados se actualizan y se mantienen, ya sean sus horarios, sus sueldos, las bajas que han tenido, y además nuestros empleados rellenan semanalmente, mensualmente, un parte de actividad para saber en qué proyectos han trabajado. Todos estos datos, que los tenemos en diferentes entornos, se extraen al Data Warehouse y se preparan para ser transformados. Como ya hemos mencionado, los datos del día a día, los recursos humanos, los balances históricos que nos traemos y el presupuesto anual. En el proceso de transformación recogemos los datos de los ingresos, por ejemplo, y recogemos el parte de actividad para ver en qué proyectos se han realizado esos ingresos y, por tanto, mediante una primera fase que se realizó en este ciclo de mejora, se crearon unas normas de repartos que hacían que esos ingresos se dividiesen por nuestras líneas de negocio. Además, como los empleados están imputando en esos proyectos, recogemos sus sueldos y con esas mismas normas también repartimos los gastos que tenemos. Recogiendo el Excel del presupuesto, lo que hacemos es prepararlo para ser juntado con todos estos datos y finalmente toda esta información se carga en un único punto que va a ser extraído para luego mostrar informes, que todo está homogeneizado, a la que se le añaden filtros y que hemos partido de información general de la empresa y hemos conseguido hacer agregaciones a nivel de líneas. Toda esta información, al ser juntada, nos devuelve el siguiente
cuadro de mando que se está utilizando hoy en día en la empresa. Esta información se actualiza diariamente, es un proceso que ya está preparado para que se ejecute a diario, por tanto, la dirección o quien lo necesite dentro de la empresa podrá analizar qué ha pasado con la facturación respecto al presupuesto, qué ha pasado con el gasto respecto al presupuesto y cómo vamos. Este primer ciclo nos generó un segundo ciclo, una segunda necesidad, y vimos que además de ver la facturación de las líneas, queríamos saber qué estaba pasando en cada uno de nuestros clientes. ¿Por qué en algún cliente pues estábamos facturando poco, facturando mucho? ¿Qué había pasado? Por tanto, lo que hemos hecho, lo que hemos implementado es otra nueva carga de presupuesto que nos permite, además de desglosar por líneas, desglosar por cliente y finalmente, siguiendo el mismo ciclo que os hemos mostrado, llegamos a este cuadro de mando en el que los responsables de las líneas podrán ver cuánto han facturado, cuánto prevén facturar y podrán analizar los casos en los que la facturación esté más baja de lo esperado. En un segundo ejemplo, y aquí os pondremos un vídeo de cómo funciona la aplicación, tenemos el control de asentismos. Para realizar el control de asentismos, sí, ya le he dado el play. Para realizar el control de asentismos, volveremos a partir de diversas fuentes. Partiremos de una fuente de recursos humanos, las mismas que antes, en el que tenemos guardados los horarios de los empleados, quienes están de baja, quienes están de alta, y tendremos también pues todos estos partes de enfermedad que nos envía pues ya sea la Seguridad Social o que le traemos nosotros a a la gente de administración. Toda esta información se junta, además se almacena en el horario teórico y se definen en el RP los distintos motivos por los que una persona falta. Todo esto se puede hacer a nivel de cada empresa, es decir, nosotros tenemos unas y a otras empresas les podríamos implementar otros tipos de asentismos. Y se junta ese dato, se transforma para que esté en una sola estructura y se termina mostrando este dashboard. Aquí lo que cada uno de los responsables o la dirección podrá filtrar por las líneas de la empresa, por los años que quiere comparar y ver cómo va el asentismo respecto a un objetivo, el asentismo acumulado, el asentismo mensual y además también podrá llegar a ver, que ahora lo veremos, el asentismo desagrupado por los diferentes tipos, como he mencionado antes. Entonces, como veis, es un dashboard interactivo que podemos ir cambiando pues, los diferentes valores que necesitemos visualizar en el momento concreto. Vamos a dejar unos segunditos para que veáis un poco el funcionamiento y pasaremos a nuestra última aplicación. Y por último, tenemos la aplicación de geolocalización. Esta aplicación parte, en esta primera ventana, esta aplicación parte de los fichajes que realizan nuestros empleados tanto en las máquinas de nuestras sedes físicas como mediante la aplicación móvil que tenemos instalada. Podemos ver en una primera vista a todos los empleados divididos por las líneas, podemos ver las llegadas, las salidas, quién está de baja y a quién se le ha olvidado fichar, haciendo que el trabajo de los responsables y el trabajo de la administración sea mucho más sencillo ahora que cada uno estamos en un sitio. Al realizar la aplicación vimos la necesidad de saber dónde estaban nuestros clientes ubicados. Queríamos los puntos físicos en los mapas para añadirlos a la aplicación y que cuando nuestros empleados fichasen, cuando fichasen con las aplicaciones móviles, supiésemos si estaban teletrabajando o si estaban en un cliente. Entonces, como podéis ver en esta vista, de un vistazo general podemos ver dónde está ubicada la gente y podríamos ir navegando para ver quién está en cliente, quién está en oficina, a quién se le ha olvidado fichar, quién ha salido ya de trabajar y no le puedo contactar, ese tipo de cosas. Estas tres aplicaciones que os hemos querido enseñar hoy son aplicaciones que usamos en nuestro día a día para poder mejorar, ya sea los procesos, quitando procesos tediosos que había que realizar a mano, como el reparto de los ingresos, o ya sea para poder ayudar a tomar decisiones pues, de la dirección, tanto con el presupuesto como los asentismos, o ayudar pues, en el día a día de los responsables de saber quién está dónde y con quién puedo contar. Entonces, creemos que todas estas aplicaciones se pueden instalar en cualquier empresa, no hace falta ser la última empresa puntera, no hace falta tener el último robot que nos dé todo. Por tanto,
esperamos que os hayan gustado las aplicaciones, esperamos que hayáis podido ver pues, un caso práctico de uso. Muchas gracias por asistir y si tenéis cualquier pregunta, pues hacérnoslas a Borja o a mí. Y voy a dejar de compartir pantalla. Sí, sé hacerlo. Aquí. Perfecto. Gracias, Borja y Juliane. Y bueno, pues un caso interesante y además, bueno, de que se sacan muchos resultados. Bueno, pues si os parece, continuamos y tenemos a Ivonne Salvidegoitia de Big Data Solutions, como hemos comentado, con el caso de Bilbaína de Alquitranes, una plataforma de gestión y optimización energética a través de la inteligencia. Ivonne. Sí, a ver, bueno, como me has presentado Gabriel, vengo de la empresa Big Data Solutions, en la que hacemos principalmente proyectos de Big Data e inteligencia artificial, pero no exclusivamente, pero sí principalmente en la parte del sector energético, que es donde realmente somos buenos, dado que venimos del sector, gran parte del equipo. De hecho, conozco a Ollane debido a este proyecto que hicimos en Mercedes, que al final integramos la parte de modelos de inteligencia artificial y se integró en la parte de SAP HANA finalmente. Como decía, al final somos especialistas en implementar nuevas tecnologías, nos hemos centralizado en la parte de energía y dado que normalmente suele haber carencia en lo que es la adquisición del dato en la parte de las industrias, pues bueno, nos hemos metido en la parte del IoT para lo que es la adquisición de los datos y luego tenemos una plataforma que es la de gestión de energía para la parte de lo que es el Big Data, todo lo que es la gestión del almacenamiento y gestión del dato, que lo tenemos directamente sobre un servicio nuestro y ahí es donde hacemos la parte de analítica avanzada, lo que son todos los modelos predictivos, las comparativas y los informes finales para saber los KPIs de pues, la producción principalmente relacionada a los consumos energéticos. Como decía, dentro de esta digitalización de la industria, nosotros lo que buscábamos era decir, bueno, sobre todo quizás hoy en día, ¿no? Que se oye tanto la parte de lo que es el coste de la energía, que está subiendo tanto y que sobre todo pues, va a ser importante para la competitividad de las industrias el día de mañana, porque hoy quizás está en el pool muy alto, pero eso lo veremos sobre todo repercutido en la factura más adelante. Pues como es realmente importante la parte de eficiencia energética, ¿no? Hasta ahora la ISO 50001, que era la que se tenía que inventar las empresas, era pues bueno, no una necesidad, sino algo más como, bueno, algo que es obligatorio, que es importante realmente reducir la huella de carbono de CO2, pero realmente no se veía tanto relacionado a nivel de coste de energía respecto a mi producto o servicio que estoy aportando, ¿no? Entonces, pues lo que buscábamos nosotros era esta parte de plataforma de energía para de manera exhaustiva saber los consumos, no solo lo que se suele hablar del metering, que son los consumos generales, sino también es un metering, saber dentro de toda la fábrica, pues ir consumo a consumo, medidor a medidor, el consumo que se está teniendo, de cara a saber dentro de la línea de producción dónde tienen más consumos, dónde se puede sacar más rendimiento a la mejora de eficiencia energética y por lo tanto reducir el coste energético por servicio o producto generado. Vale. Es donde, pues bueno, como decía, buscamos al final a través de esta gestión del dato, que es a lo que iba en la parte de la charla, ¿no? Es lo que es detectar, analizar y controlar el gasto de la energía. Y ahí es donde hemos montado esta plataforma, que bueno, es multidispositivo, en la que realmente ahí las industrias es donde van viendo la información en tiempo real. Nosotros solemos coger la información cada cuarto de hora, que es lo que se suele utilizar en la mayoría de industrias, aunque podemos cogerlo en otro rango de periodos, y con eso es con lo que en tiempo real vamos viendo pues, si existen alarmas, anomalías, a través anomalías debido a la comparación entre la real y la predicción, pues si se va desviando, si hay sobreconsumos o subconsumos, y con eso poder informar en tiempo real, ¿no? Nosotros solemos dividir siempre para entender las 4 partes que son importantes dentro de lo que es un proyecto de gestión de energía, que es lo que es la adquisición, que en algunos casos ya lo tienen las propias empresas, lo que es la gestión y almacenamiento del dato, lo que son los modelos predictivos, que es donde está nuestro mayor valor añadido, y luego lo que es la parte de informes, ¿no? La generación de ese Business Intelligence, pues como se ha mostrado antes
o Yane, pues para saber, digamos, reducir toda esa información de datos a algo que realmente se pueda entender, sea legible y con la que se puedan tomar ese tipo de decisiones. En cuanto a la parte de adquisición de los datos, normalmente sí que las industrias suelen tener algunos contadores ya sensibilizados, normalmente evidentemente los generales, y el submetering suele ser algo que no es muy habitual, ¿no? Y es donde realmente ahora más se están centrando las industrias de cara a mejorar esa parte de control del consumo. Como ese tipo de contadores normalmente suelen estar aislados, o digamos que no están cableados cercanos, o no se pueden, digamos, cablear de manera cercana a algún switch o algún punto de medición, lo que nosotros solemos desplegar son la adquisición a través de LoRaWAN, que es una tecnología de IoT para lo que son adquisición mediante redes inalámbricas, que mañana, de hecho, doy una charla sobre eso en la empresa Equitala, concreta de eso, pues si alguno está más interesado en conocer más sobre la tecnología LoRaWAN. Esta tecnología es, al fin y al cabo, como una red Wi-Fi, pero de largo alcance, para poder cubrir todo lo que es la cobertura de una fábrica completa, para poder medir pues, contadores de gas, como veis ahí, de agua, electricidad y aire comprimido, que son los consumidores principales. Esa información es la que se inserta directamente en la plataforma y es donde después, en tiempo real, pues puedes ver los consumos de todos los contadores, hacer los KPIs en tiempo real también, pues puedes, al fin y al cabo, ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con tu fábrica. En cuanto a la parte de la gestión del dato, lo que es el almacenamiento, nosotros hacemos un procesamiento que es la parte de descubrir si realmente ese dato que nos estamos recibiendo tiene calidad, en el sentido de si está dentro de unos rangos, si el paso temporal es correcto, si no está bloqueado, ¿vale? Y con eso, una vez que filtramos esa información, ya generamos la parte de las alarmas para saber si están fuera de ciertos rangos no esperados. En el caso de Mercedes-Benz, por ejemplo, se hablaba de lo que es la temperatura y humedad relativa en el proceso de pintura. En Binary Alquitranes son los consumos de gas que se tienen para la parte de hornos, del proceso de brea y naftaleno, que es lo que ellos generan a través de los alquitranes. Y luego la transformación del propio dato, ¿no? La parte de unidad o agrupación de algunos sectores, por ejemplo, para saber el consumo de una agrupación concreta. Entonces, lo que utilizamos diferentes filtros. Nosotros en la plataforma, debido a que al fin y al cabo entendíamos que los usuarios no iban a ser expertos de científicos de datos, lo que hemos creado es un entorno sencillo a través de bloques para que directamente los usuarios puedan crear sus propios filtros y, digamos, que controlen al final lo que está ocurriendo en ese procesamiento del dato para luego ser conscientes realmente de que el output que van a tener pues, es correcto. Al final nosotros solemos hacer este acompañamiento para poder parametrizar correctamente al principio todas las variables, pero entendemos que al final toda fábrica, toda industria es un ente vivo y que realmente va evolucionando, ¿no? Y que por eso tiene cierta necesidad de ir reajustando quizás las cosas que se hayan ido configurando desde un principio. Nuestro mayor valor añadido es en esta parte de los modelos de inteligencia artificial, donde hasta ahora principalmente lo que la comparativa se hacía a través de comparación con otros días que fueran similares, otras condiciones que fueran similares. Nosotros lo que hacemos son modelos predictivos para realmente no compararse con algo que pasó históricamente, sino utilizar esa parte de conocimiento de todo lo que pasó en la historia para aprender cómo ahora debería estar evolucionando la fábrica y en base a eso hacer la normalización. Es decir, el poder comparar la realidad versus la parte predictiva de una manera realista para generar esas anomalías, ¿no? Esas alertas que se generan a través de esas diferencias y detectar con eso la parte de sobreconsumos y subconsumos que existen en los diferentes momentos de producción, ¿no? Con eso pues vamos viendo realmente si hay momentos de, como vemos ahí arriba, en la parte de la gráfica de Scatterplots, de los puntos, pues vamos viendo realmente cuando hay una dispersión de la realidad versus la predicción y si hay capacidad de mejora, ¿no? Si estamos mejorando en la parte del consumo energético en la historia y ver también pues eso, ¿no? Las alertas de los diferentes momentos en los que tenemos una salida del rango esperado para, digamos, estudiarlo, ¿no? Saber si realmente está correcto, simplemente es informativo o realmente hay una alarma o un error de la información.
Y por último, en la monitorización, nosotros principalmente éramos conscientes de que teníamos grandes capacidades para lo que es la parte de visualización, para hacer un seguimiento de los consumos, en la que hemos creado una parte de simplificación, simplificar, digamos, toda esa parte de generación de informes, pero nos dimos cuenta que realmente no podemos competir contra herramientas de Business Intelligence, como pueden ser Power BI, Tableau o Qlik. Entonces ahí es donde realmente nos hemos linkado, que ahora os enseñaré cómo pues vamos viendo los datos, por ejemplo, en los informes energéticos de Bilbaina, pues los datos de ciertos consumos, ¿no? Y directamente eso está metido en Power BI linkado a través de nuestra plataforma. Y ese fue quizás nuestro mayor acierto de cara a poder utilizar herramientas muy potentes de Business Intelligence que van desarrollando otras entidades, pues como el Power BI, que vamos a ver, que es de Microsoft. Esto al final es quizás lo más usado por la parte de lo que es el personal de dirección, que son para, a través de esos datos, definir una estrategia, ¿no? Cómo van a operar o qué cosas realmente tienen que hacer y, evidentemente, sacar unos KPIs. Al final, principalmente lo que se está buscando es definir, cuantificar, mejor dicho, qué mejoras se está obteniendo respecto a cómo se estaba operando en otras condiciones previas. Esto sería la parte de visualización, que luego vamos a ver alguna de las pantallas, ¿vale? Con la que nosotros linkamos directamente con la parte del Power BI. Y al fin y al cabo lo que nosotros hemos estado buscando es pues, ir dentro de lo que es el valor añadido, aportarle lo máximo posible al dato a través de no solamente generar los informes o hacer un análisis o monitorización, sino ampliar esa parte de predicción y simular qué es lo que va a ocurrir para poder hacer esa comparativa y descubrir realmente dónde se pueden conseguir mejores ratios de eficiencia de energía, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se busca es producir más con la misma energía o producir lo mismo con menos energía. Pero al fin y al cabo, como decía Obama, la mejor manera de ahorrar dinero es gastar menos energía. Entonces, si os parece, voy a compartir ahora la parte de compartir lo que estáis viendo ya, la parte de, por ejemplo, el Power BI, lo que tiene es la capacidad de también no solamente tener tu entorno en una empresa cerrada, digamos, en tu red privada, sino también se puede subir la información y crear ese tipo de informes que se tienen de diferentes cosas, de diferentes variables de energía, de consumos, se pueden tener directamente en la propia nube, ¿no? Y con eso pues, se puede ir viendo realmente los consumos energéticos o diferentes KPIs que se van generando. Al final, este tipo de herramientas de Power BI pues, permiten mucha capacidad de customización, que es al final lo que nosotros podemos ver en todas las empresas, que está muy bien la parte de gestión del dato, pero normalmente yo lo que necesito es descubrir realmente en mi empresa qué necesidades existen y esas necesidades principalmente pues, son diferentes en uno u otro caso, ¿no? Nosotros al final, Bilbaina es una empresa química, en el caso de Mercedes es de automoción, Sidenor pues, es una de siderurgia, ¿no? Y cada uno tiene diferentes necesidades para poder determinar su estrategia de negocio a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Y bueno, esta es toda mi parte. Voy a alguna pregunta por ahí, pero no sé si es... Para mí, no. Vale, ¿esto se puede aplicar? ¿Lo tienes aplicado en casa? Esto sí, de hecho, en un comienzo lo empezamos a plantear para la parte de industria, porque estábamos trabajando con Mercedes, con Volkswagen, con Sidenor, Bilbaina, que son empresas, digamos, con consumos muy grandes, pero sí que lo estamos aplicando ahora para empresas pymes, pequeñas empresas, y ahora estamos lanzando lo que es la parte de autoconsumo, para que los propios particulares pues, puedan tener no solamente la parte de, digamos, el poder controlar el nivel de consumo de la vivienda, pero también la parte de generación de las propias placas fotovoltaicas que van generando en los tejados o en la propia comunidad. Perfecto. Gracias, Ivonne.
Pues nada, vamos con el tercer caso. Y tenemos a Optimitive con Neko Arbizu y le acompaña pues, Franco Urcuera, director gerente de Industrias DIMO, una empresa muy conocida en Vitoria. Pues cuando quieras, Neko, Fran. Sí, que voy a empezar yo con una pequeña presentación del caso y luego Eneco se mete ya en cosas más técnicas. Bueno, como os ha comentado Gabriel, yo soy Franco Urcuera, de formación soy químico industrial y dirijo y gestiono pues, Industrias DIMO. En Industrias DIMO nos dedicamos a hacer tratamientos anticorrosivos para la industria del automóvil y en la aplicación de estos recubrimientos pues, utilizamos una gran cantidad de agua de forma continua. Este agua se utiliza para lavar las piezas que recubrimos entre las diferentes fases del proceso. Por supuesto, esta corriente de agua se contamina y tenemos que depurarla, en nuestro caso lo hacemos por lotes, en una depuradora, antes de hacer el vertido al cauce público. Para que os hagáis una idea, pues en la planta que tenemos en Jundiz, consumimos aproximadamente 100 metros cúbicos de agua al día y la tratamos en 10 lotes de 10 metros cúbicos cada uno aproximadamente. En esta depuración también depuramos los baños concentrados agotados que vamos generando, que normalmente pues, son desengrases alcalinos, decapados ácidos y aguas varias que utilizamos en otros procesos. La problemática inicial que teníamos es que no éramos capaces de depurar los baños concentrados debido a la variabilidad de la carga contaminante que nos llegaba en cada lote a la depuradora. Unas veces teníamos la depuradora infrautilizada y otras muchas veces pues, provocábamos colapsos y paradas de depuración. Como trabajamos 24 horas, era de vital importancia optimizar el aprovechamiento de la depuradora y garantizar la calidad del vertido. Esto nos suponía prestar mucha atención a la planta de depuración y dedicar varias horas hombre cada turno. Con el sistema OptiBat de Optimitive hemos conseguido optimizar la depuración de cada lote actuando previamente sobre la carga contaminante que nos llega, utilizando el mínimo consumo de productos químicos. Todo ello se ha conseguido de forma automática y hemos pasado de tener una dedicación de varias horas por turno a la depuradora a dedicar 30 minutos exclusivamente. Esto, para que os hagáis una idea, sucedió en los años 2008-2009, o sea, hace ya bastante tiempo, y en ese sentido pues hemos sido bastante innovadores junto con Optimitive. Y bueno, pues ya le dejo a Eneco que haga la presentación más técnica del sistema OptiBat. Hola, estaba en mute, perdón. Arratsaldeon, muchas gracias, Fran. Voy a compartir la pantalla. A ver. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues os vamos a explicar el caso de la aplicación de nuestra tecnología en Industrias DIMO, nuestra tecnología que se llama OptiBat. OptiBat, de hecho, nació en este proyecto. Era cuando Optimitive, en los inicios de Optimitive, de nuestra compañía, y por 2009, donde se asentó y se definió lo que íbamos a hacer, ¿no? La idea era aplicar inteligencia artificial para industria. En este caso, el software de hecho se llama OptiBat porque es Opti de optimización y BAT de batch, precisamente porque el primer proyecto fue en DIMO y eran procesos batch, pero lo hicimos tan genérico que el mismo software, de hecho, ahora la mayor aplicación que tiene es en procesos continuos, ¿no? Pero bueno, el BAT de batch también significa BAT de uno en euskera, ¿no? De nuestro primer producto y así sigue siendo de nuestro producto que lo hemos aplicado en muchas industrias, ¿no? Vamos a explicar un poco el caso tal como comentaba Fran, pues en la depuradora había dos objetivos principales. Por una parte estaba
el proceso que tenía de repente llenados de lodos que no eran controlables y eran difícilmente no se podían prever. De repente se llenaba y no había ningún indicador, ningún sensor, que esto es una de las problemáticas, ¿no?, que tiene muchas veces se le aplica este tipo de tecnologías, que faltan sensores, ¿no? Aquí había sensórica, evidentemente, pero nada que nos dijese que de repente se iban a llenar los lodos, no había eso. Y por otra parte estaba la gestión de la calidad del agua, ¿no? Cómo intentar optimizar siempre depurar y conseguir un agua lo más limpia posible, pero sin gastar de más los aditivos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un esquema un poco del proceso. Por poner un poco en contexto, ¿dónde aplicamos nosotros nuestra tecnología, ¿no? Esto es muy simplificado. En la industria, en la parte más abajo, están los sensores y los actuadores que se comunican con el proceso, con los robots, con los procesos automáticos. Tenemos los PLCs y los DCS. Y a un nivel superior puede haber SCADAs, APCs, sistemas de control más avanzados, controles distribuidos, etc. Y por encima de todo eso, a nivel de abstracción, está Optivat, que es un RTO. Es decir, Optivat se comunica con los sistemas de control o con los PLCs, en este caso en Industrias DIMO era directamente con el PLC, y va controlando, tomando decisiones, como si fuese un operador automático. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo que hicimos fue crear un software que se llama Optivat Studio y otro Optivat RTO. Básicamente son el mismo software, pero Optivat Studio nos permite crear proyectos de optimización en tiempo real de manera visual sin tener que ser expertos en analítica de datos. Es decir, no hay que programar nada, es una solución no code. Nuestros usuarios, desde datos en crudo que se pueden conectar a diferentes procesos, son capaces de recopilar los datos, generar los modelos de inteligencia artificial, otro tipo de modelos, crear la configuración y automatizar todo un sistema de RTO. RTO, Real Time Optimizer en inglés, que lo que hace es, el RTO va cada X tiempo, en un proceso continuo puede ser cada pocos segundos, en un proceso batch como el de DIMO, pues es cada vez que hay un lote, que creo recordar que era sobre una media de 4 horas, 3-4 horas, lo que hace es mirar cuál es la situación actual y en base a predicciones de diferentes parámetros va proponiendo ajustes para optimizar pues, energía, aditivos, producción, calidad, los indicadores que se definan. Hasta ahí el software es abstracto. Entonces, estas decisiones se pueden tomar en lazo abierto, como si fuese el GPS de un coche, proponiendo recomendaciones a un operador, o en lazo cerrado directamente a los sistemas de control. En el caso de DIMO, desde el principio fue en lazo cerrado. Directamente enviamos nuestra recomendación, las recomendaciones del sistema, las envía automáticamente al PLC en piloto automático. Es decir, Optivat está actuando como un piloto automático. Además, lo hace en base a modelos, que esos modelos están siendo actualizados todo el tiempo en tiempo real. Es decir, si vienen nuevos datos o si hay una deriva en el proceso porque están cambiando el tipo en el agua, el tipo de aditivos, etcétera, los modelos continúan aprendiendo, no requieren mantenimiento manual. Se van adaptando esos modelos y van proponiendo todo el rato los mejores ajustes para cada momento. Entonces, como comentábamos, en DIMO teníamos dos objetivos. El primero, que era controlar la producción de lodos, era algo que por falta de sensórica no podíamos prever. Es decir, no teníamos señales que nos indicasen que iba a haber un pico de lodos. Lo que sí podíamos era de manera automática controlar que una vez que hubiesen los lodos, hacer que las recomendaciones mediante tecnología FASI diese recomendaciones para minimizar el tiempo que requerían que se controlasen esos lodos. Y como segundo objetivo, mejorar la calidad del agua o mantenerla minimizando el consumo de los aditivos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo instalamos? A la izquierda se ve un poco el proceso, a la derecha un ordenador donde está instalado Optivat
y se comunican mediante un sistema de control que es un PLC de Omron. Optivat se conecta mediante OPC a ese sistema, a ese servidor, y vamos cogiendo las señales que vamos midiendo y vamos enviando recomendaciones a las bombas y a las válvulas. Esto es el prototipo Optivat en 2009. Ahora, evidentemente, la interfaz ha cambiado, pero aquí ya veíamos muchos de los elementos que luego todavía son innovadores. Es decir, muchas empresas, o los últimos 2-3 años están surgiendo muchas empresas que dicen que optimizan procesos industriales, etcétera, pero la optimización llega hasta un punto que normalmente solo llegan a predecir. Es decir, o muestran información que puede ser muy útil y puede servir para mejorar los procesos, pero como tal no son sistemas autónomos, no pueden controlar un proceso en tiempo real. Aquí nosotros ya desde el 2009, el primer proyecto ya estaba controlando el lazo cerrado. Si veis aquí hay unos clics donde pone autoaplicar. Básicamente, Optivat cada vez que se daba un ciclo, leía recomendaciones y aquí teníamos para los dos objetivos las recomendaciones. Por ejemplo, la dosificación de ácidos, alcalinos o, por ejemplo, el tiempo de dosificación de los coagulantes, ¿no? Optivat iba dando las recomendaciones. Se podía ver el historial. Aquí tenemos algunas señales leídas y las variables objetivos, el de lodos, etc. Esto está en piloto automático 24 horas al día durante todo el año y ya funcionando desde el 2009. Esto es un poco para explicar también la diferencia de aplicar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial respecto a tecnologías más tradicionales que se utilizan antes en industrial, ¿no? Es decir, la realidad es no lineal. Entonces, estos dos modelos que vemos aquí están entrenados exactamente con los mismos datos, pero al tener haciéndolo de manera lineal, que es la mayor parte de los procesos industriales están hechos con sistemas de control de manera lineal, aquí tenemos zonas donde no podemos ir porque la precisión no nos lo permite, la superficie se entiende que es plana, todo es igual, o sea, en el mismo nivel todo es igual, sin embargo, mediante nuestros modelos no lineales se ve que hay diferentes mínimos, máximos. La realidad es bastante no lineal. Esto nos permite llevar a óptimos que aquí quizás no se llegaría porque están fuera o dentro de este rango o porque se detecten otro tipo de mínimos. Además, estas superficies son autoaprendidas. Como hemos comentado, se aprenden en línea, ¿no? Entonces, esto es la función de coste representada del consumo en euros, porque otra de las cosas que hace Optivat es integrar información de muchas fuentes. Una de las fuentes puede ser precios económicos, donde podríamos tener precios en este caso de los aditivos, pero en otras industrias puede ser de la electricidad o de diferentes fuentes de energía, productos, materiales, y podemos dar la información, no solo la recomendación en base a la calidad es buena o mala, sino si haces esta recomendación vas a ahorrar tantos euros directamente, ¿no? Entonces, se ve la zona en azul, perdón, no sé si se llega a diferenciar, la zona donde hay puntos en negro es donde estaba recomendando Optivat, que era la zona donde había pues menor consumo y a la vez manteníamos la calidad en el mejor punto, ¿no? Menos dispersión también. Como comentábamos, este tipo de proyectos los podemos hacer sin nada de programación. Esto es como se hace hoy en día. Casi toda esta tendencia de aplicar inteligencia artificial, etcétera, se hace con Python, R, librerías, pero requieren científicos de datos que muchas veces son, pueden ser, o sea, en la mayoría de los casos son gente muy buena, pero que no tienen herramientas para llegar a aplicar este tipo de tecnologías en industria. Entonces nosotros creemos más en la combinación del conocimiento de los expertos en el proceso, en este caso el proceso químico en DIMO, o puede ser cualquier otro tipo de proceso, los ingenieros de planta combinado con el conocimiento de científicos de datos. Por eso nosotros damos la herramienta que es Optivat Studio, que permite hacer todo eso, pero sin tener que tocar ni una sola línea de código. Esto se basa también en nuestra patente de cómo combinamos. En la patente le llamamos Skill Composition en inglés, que es la composición de habilidades, que lo tenemos patentado en Estados Unidos y ahora en otros sitios estamos patentando, como componiendo pequeños bloques, cada bloque lo podemos considerar un modelo, aunque es mucho más allá, pequeños bloques
que son más fáciles de definir para optimizar procesos más complejos. Pero esto nos permite a la vez que los proyectos sean mucho más rápidos de implementar. Podemos implementar en muy pocas semanas proyectos y a la vez es muy fácil de mantener. Si cambia, es muy habitual que en la industria pues cambien sensores, añadan un nuevo equipamiento, algo se deteriore, etcétera. Entonces, cambiar pequeños módulos por otros es muy fácil con Optivat, sin requerir el tener que entrar en tripas de código, etcétera. Y con el ejemplo de Optivat Dimo, que fue el primer proyecto, lo que hicimos fue el poder crear este tipo de... Fue el germen de este tipo de tecnología. Aquí vemos los resultados que obtuvimos en Dimo en una pequeña experimentación que hicimos al principio. Esto era dejando las recomendaciones un set point fijo en 30 segundos, era el tiempo de dosificación del coagulante. Si siempre poníamos 30 segundos, este era el consumo. Si siempre poníamos 60 segundos, este era el consumo. Si siempre poníamos 100 segundos, este era el consumo. Con las recomendaciones de Optivat, el consumo era este. El consumo no era el más alto, tampoco el mínimo, pero claro, es que aquí teníamos problemas de calidad. Si os fijáis también, la dispersión de la señal era mucho mejor. Entonces, Optivat redujo respecto a este consumo, que teníamos un consumo muy alto, pero la calidad era muy buena, teníamos 12 euros por ciclo de ahorro, y aquí podemos ver combinado con el coste de calidad-consumo, ¿no? Se puede ver en los 3 periodos, donde vemos que Optivat claramente teníamos mucha menos dispersión y mejor calidad y consumo, el ratio. Esto hoy en día ha crecido. Nosotros llevamos ya implantando lo mismo que hicimos en Dimo, lo hemos aplicado ya en muchas industrias. En procesos químicos, en cemento, en minería, en vidrio, en papel, industria del papel, industria del metal, en agua, aquí está el caso de Dimo, por ejemplo, en el mundo del refino o en la generación de energía. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos desarrollado estas tecnologías que permiten implantar sistemas autónomos, es decir, que son pilotos automáticos de procesos industriales que optimizan. Y lo hemos hecho de manera que sea muy fácil de implantarlo por nosotros, partners o clientes finales que lo pueden hacer por ellos mismos. Y esto es por nuestra parte. Perfecto, gracias Eneco, gracias Fran. Bueno, pues tenemos expuestos las 3 aplicaciones, las 3 soluciones, las 3 tecnologías y si os parece abrimos un turno de preguntas y están a vuestra disposición. Podéis preguntar por el chat o podéis levantar la mano. Yo creo que también se puede de esa manera. Pues si no, os pregunto yo, mientras a alguno se va ocurriendo. Claro, yo por ejemplo estoy en empresas, ¿no? Y lógicamente pues empujamos para que se implante este tipo de soluciones. La pregunta siempre es, claro, ¿cuánto me retorna la inversión? Claro, aquí en Optivat estoy visto que ya me has dado ahorros de, bueno, pues de 12 euros, 12,6 euros y tal, o en otros casos pues de 3%, 10% en función de, bueno, el coste de energía. Pero claro, ¿cuánto? A los 3, vais contestándolo como veáis. ¿Cómo suele ser la inversión? ¿Cómo retorno todo esto? En nuestro caso, por contestar, todo depende mucho del proceso, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es ahorrar un porcentaje o mejorar un porcentaje. Entonces, bueno, una cosa que no he mencionado es que Optivat permite medir el impacto de manera automática. Entonces, en procesos industriales podemos estar nosotros optimizando consumos energéticos. En procesos industriales de mayor envergadura, como plantas de cemento, por ejemplo, un 10% el consumo energético o aumentar la producción.
Eso en una planta, digamos, media puede suponer entre 1 y 10 millones de euros al año de mejora por proceso, en un solo proceso. Si tienen varios procesos, que es lo normal en una, por ejemplo, cementera, pues es multiplicar. Pero eso depende. Si el mismo porcentaje de mejora lo aplicásemos en otras industrias, como en la industria del refino, aunque no es tan fácil obtener esos porcentajes de mejora, el impacto es mucho mayor, ¿no? Todo depende un poco del tamaño. Ivonne, Si no quieres, sé- Gabriel. sí. Hay algunas preguntas, no sé si... Espera que sí, ¿verdad? responda esa, que Ujú. ponga a Ivonne y Ollane si quieren. Sí, el vídeo no puedo ponerlo, pero bueno, si me oís. Sí. A ver, nosotros, como decía Parteneco, depende también un poco de la parte de la empresa. ¿No? Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Mercedes, ellos estimaban que había sido un 7 o entre 7 y 8% de ahorro energético. En Volkswagen, en una primera fase que hicimos fue un 3,3%. Ahora está aumentando por la parte de las recomendaciones que estamos realizando al sistema de gestión de energías. Todo depende principalmente de la situación en la que esté la empresa, ¿no? Si realmente no ha hecho, digamos, muchas labores o no ha tenido mucha capacidad a través de recursos de mejorar procesos, entonces depende mucho de la empresa. Sí que nosotros principalmente hemos visto que en casi todos los casos siempre hemos estado entre el 5 y el 10% de ahorro de energía por servicio o producto generado. Pero como decía, al final depende de cada empresa. Por ejemplo, Bilbaína de Alquitranes, ¿cómo lo tiene? ¿Se puede saber algún dato? Sí, Bilbaína de Alquitranes lo que está intentando es mejorar la parte del proceso de naftaleno. Estamos todavía en una fase inicial. Estamos viendo que estamos entre el 5 y 6% también de parte de posibilidad de mejora, pero evidentemente todavía es un proyecto en fase inicial. Entonces, igual que nos pasó con Volkswagen, esperamos también que ese porcentaje vaya incrementando. Sí que es cierto que, como preguntaban ahora en el chat, cuando hablaban de los datos, ¿no? De la pureza del dato, era una de las preguntas que hacía Óscar. Nosotros, por ejemplo, en Bilbaína había muy pocos datos que estaban recogidos. En muchos casos estaban recogidos a mano, ¿no? Entonces se recogen una vez al día. Lo que estamos implementando con esta tecnología LoRaWAN es que ahora se van a recoger datos cada cuarto de hora y entonces la capacidad pues se va a disparar, digamos, porque van a tener un control total de realmente el consumo que están teniendo por cada tonelada o metro cúbico de producto generado. Entonces, digamos que el tener información no solamente general de los datos, sino también tener mucho más específico, pues ayuda al final a estos sistemas de inteligencia artificial a reentrenarse correctamente. Sí, Ollane, no sé si quieres... Sí, nosotros en nuestro caso lo que hemos visto con estas aplicaciones no tenemos medido un retorno monetario, pero sí que hemos visto que, por ejemplo, inicio el vídeo, vale. Vale, ahí. Sí que hemos visto, por ejemplo, que si cogemos el control de presupuestos, hemos visto cómo teníamos una persona de administración que mensualmente tenía que hacer todos estos repartos a mano, poder dedicar su tiempo pues, a otras necesidades. Es decir, no es solo el ahorro, ¿no?, monetario, sino también pues, el ahorro de tiempo para las personas. Y luego, pues igual enlazo también un poco con la pregunta de Óscar y ya si queréis luego que vuelva a contestar Eneco o Ivonne. En clientes hemos visto que cuando parte del dato lo tiene que introducir el usuario, pues es verdad que se generan, ¿no? Se pueden generar errores. Hemos visto errores de coma, punto en los decimales que pueden dar muchos problemas, ¿no? El separador de miles y el separador de decimales. Entonces, lo que hemos ido haciendo también es incluir aplicaciones de entrada manual que muchos de esos errores ya nos los quitan, porque en el momento en que aunque tengas que meter tú el dato, si ya no lo tienes ni que escribir ni poner en un Excel que, por ejemplo, te permite generar un error, que si no le especificas muy concretamente cómo lo tiene que hacer, les hemos incluido aplicaciones de entrada manual donde la propia aplicación lo define de una manera y, por tanto, si no puedes meter negativos, no va a haber, por ejemplo, nunca un fallo de que haya un negativo porque le impedirá meter el dato. Entonces,
nosotros sí que no lo hace el cliente en general, lo hacemos dentro de las aplicaciones y sobre todo con primeras medidas de que vayan introduciendo el dato en aplicaciones automatizadas. Pero sí que es verdad que puede llegar a ser costoso esa limpieza del dato. Bueno, entendemos que la segunda pregunta que se ha hecho ya puede estar contestada. No sé si alguno queréis decir algo más, si no, hacemos la primera. Gabriel, Para quizás Eneco. un comentario por mi parte. Perfecto. Vale, en nuestro caso, pues en su momento no teníamos un objetivo de ahorro de costes, esa era la verdad. Pensábamos más en la fiabilidad del vertido que hacía la depuradora y el evitar su colapso, con lo cual, pues de forma indirecta sí que estábamos garantizando que nuestro proceso productivo raíz, a lo que nos dedicábamos, pues no se parase. Entonces hay una serie de costes o de ahorros, mejor, de ahorros ocultos que también hay que contabilizar. Pues el ahorro de la mano de obra en el momento de tener que atender la depuradora más o menos horas, o el ahorro que puede suponer el evitar una multa de la administración porque tu vertido está fuera de rango. Entonces, en nuestro caso, no solo era, no teníamos el objetivo de reducir costos, que también se consiguió, ya que se ahorraban también aditivos, se ahorraban o se optimizaba el volumen de aditivos que se utilizaba. Entonces, no solo hay que mirar un poco el ahorro monetario inmediato, sino ver todo tipo de ahorros ocultos que puedes garantizar o que puedes obtener. Perfecto. Gracias, Fran. De Miquel, para Eneco. ¿La tecnología es vuestra o es tomada por otra empresa? Estás muteada, Nico. Estás muteado, sí. Otra vez te han muteado. Está silenciado, se abre. A ver, ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí. Vale, no, comentar que la tecnología sí es nuestra, es 100% nuestra, incluso los algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos, aunque muchos puedan estar basados en estándares, hemos tenido que adaptarlos para que funcionasen correctamente. Es decir, hay que tener en cuenta muchas cosas que pasan en el día a día que son la realidad. Es decir, los modelos pueden ser muy buenos, puede haber muchas tecnologías para predecir, pero cuáles son aplicables para la industria, con qué parámetros no vio qué modelos pueden evolucionar bien, qué tipo de modelos pueden evolucionar entrenándolos en línea, etcétera, ¿no? Entonces, es así. Sí que ahora integramos tecnologías de terceros también, o sea, podemos integrar librerías de inteligencia artificial que son hoy en día estándares, lo tenemos integrado en nuestras herramientas, pero tenemos el resto de tecnología es nuestra 100%, porque básicamente todo esto se ha puesto de moda hace poco, pero hasta que empezaron a liberar TensorFlow, este tipo de librerías, etcétera, no había librerías potentes, entonces todo lo tuvimos que hacer nosotros. Perfecto, gracias. Viendo que queda contestada. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Se ocurre? Si no, mientras os digo yo otra preocupación de las empresas. La verdad, si estamos aquí es porque nos creemos todo esto, es decir, que esto es una ventaja. Pero claro, a la hora de implantar, cuando nos hablan de inteligencia artificial o cuando decimos mejor, nosotros vamos y decimos IA en vez de inteligencia artificial, ¿no? Pues parece que suena como inaccesible, ¿no? Y además luego lo vamos a meter en planta donde las personas que están ahí pues les pilla un poco más lejos. Claro, ¿cómo podemos decir? Pues esto no te preocupes porque todo el meollo está dentro y tú solo tienes que tener o vas a tener una pantalla amigable que va a ser muy fácil manejarlo, va a ser muy fácil implantarlo. No sé cómo planteáis esa posible problemática, pero bueno, yo por lo menos es lo que me he encontrado en las empresas en las que estoy. En nuestro caso, por ejemplo, además, una de las cosas que hicimos al principio, vendíamos el software dentro de una caja de un ordenador que precisamente era negro y tenía forma de caja, ¿no? Pero era todo lo contrario de lo que queríamos. Es decir,
no queríamos que Optivat o nuestra tecnología pareciese una caja negra. ¿Por qué? Porque eso puede asustar. Puede asustar a operadores, puede asustar a la gente que está, a los expertos, etcétera, que un sistema que no sabes cómo funciona, quizás no sabes nada de inteligencia artificial y puede asustar, qué puede hacer esto, qué puede tomar el control, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde el principio queríamos atacar esta preocupación de la gente de la industria, mostrando muchas herramientas en nuestra interfaz que permiten interpretar qué quiere hacer nuestro sistema. Es decir, no simplemente te recomienda debes aplicar este set point o subir esta válvula o esto, sino que además de dar la recomendación damos predicciones. Damos predicciones de qué pasará si aplicas. Como el GPS en un coche te dice ahora vete a la izquierda, luego a la derecha y llegarás en media hora. Nuestro sistema te dice si aplicas, si subes la válvula un 1%, echas este aditivo, etcétera, tu calidad va a mejorar tanto y tu coste va a mejorar tanto. Pero no solo la predicción, sino que además mostramos lo que es la superficie de optimización que permite a los operadores entender qué está pensando el sistema. Está pensando que si subieses por una superficie donde mostramos, si fuésemos en esta dirección, el coste subiría. Si fuésemos en esta otra, el coste también quizás sube, pero compensa porque mejora la calidad, etcétera. Un poco poder entender qué está haciendo y por qué está haciendo. Creemos que es importante para que si ven eso y además cuando empieza a funcionar ven que se cumple lo que promete, es decir, se cumplen las predicciones, hace que la gente gane bastante confianza en los sistemas. Ivonne o Yane, ¿alguno de vosotros quiere decir algo? Sí. A ver, nosotros principalmente, como solemos convencer, ¿no?, en esa parte de lo que es el tema de inteligencia artificial, como puedes decir tú, que suena igual muy futurista, nosotros lo que solemos hacer siempre es una simulación histórica para saber realmente cómo hubiera operado en todo un año, por ejemplo, para saber el operador en qué condiciones, cómo hubiera respondido el sistema, ¿no? Entonces, esa parte de simulación en tiempo real, haciendo esa simulación en tiempo real de todo un año completo, le permite al usuario tener mayor o menor confianza en los datos que va a salir en un futuro. Normalmente aquí siempre la respuesta de casi todos los clientes suele ser, ya bueno, pero esa simulación la habéis podido maquillar, ¿no? Nosotros siempre decimos que evidentemente nosotros considero que uno de nuestros valores es la transparencia. Nosotros cuando entregamos esa simulación damos todos los datos de esa simulación, damos hasta las métricas de precisión que hemos tenido en cada momento. Entonces, la respuesta normalmente suele ser eso. Nosotros confiamos tanto en que hemos hecho realmente esa simulación en condiciones reales que lo que podemos pasar es una fase de prueba de concepto. Esto es un periodo, digamos, de prueba para que se observe que realmente esos datos y esa precisión que estamos simulando se van a dar en los próximos 2-3 meses. Y a partir de ahí, pues bueno, quedarse o no, ¿no? Es un objetivo ya, una cuestión más de negocio, el decir, si tú con esta precisión de predicción consigues mejorar la parte de tus costes, entonces te compensa o no te compensa. Yo ya sé que se va a cumplir esta precisión, entonces es una decisión más propia posteriormente del cliente de seguir o no. Hasta hoy por hoy, todos los clientes en los que hemos empezado, ninguno ha salido. Así que yo creo que nos está funcionando esa estrategia y seguiremos implantándola. Y bueno, por comentar, nosotros cuando instalamos una aplicación nueva en una empresa, puede que nos contacte pues, el jefe de línea o alguien de IT, pero no vamos y la instalamos y ya está, sino que nos gusta pues, también estar en contacto con los usuarios, porque son ellos los que han estado realizando pues, todos esos procesos, quizás a mano antes, entonces son ellos los que tienen la información y los que te ayudan a mejorar. Pues, igual la persona de IT no tenía una idea concreta del todo y ese usuario te ha dado una idea nueva y además le has hecho la aplicación que sea amigable, sobre todo, es decir, una aplicación en la que puedan entrar, navegar con facilidad y mostrarles que ese cálculo que antes hacían en un Excel,
ahora sigue saliendo exactamente el mismo dato y ahora le sale pues, una gráfica que le permite mostrar las cosas pues, de una manera mucho más sencilla. Es decir, hay que ir, ¿no? Para nosotros hay que ir de la mano. No solo es instalar algo novedoso, nuevo, sino ir de la mano de las personas que lo van a usar en el día a día, porque si no va a generar rechazo, como, pues como decías antes, Gabriel, de esos nuevos nombres, esas nuevas cosas que puede que no, pues que un usuario no lo conoce. Entonces, eso. Fran, te dejamos a ti si quieres, si no, no te oímos. Voy. Bueno, pues os podéis imaginar en nuestro caso, ¿no? En el 2007, 2008 empezamos a hablar de esta idea y pues bueno, las reticencias al principio pueden ser muchas, pero bueno, desde la confianza que te puede dar de intentar solucionar o mejorar un problema, pues siempre haces el esfuerzo de abrir la mente e intentar hacerte cargo de la situación. De hecho, en nuestro caso en la depuradora, pues tampoco estabas cada ciclo intentando optimizar el sistema, sino que tenías unos datos ya, una programación ya hecha, con unos datos muy fijos y te santiguabas e intentabas que saliese siempre bien. Con lo cual, pues en nuestro caso no podíamos más que mejorar. De hecho, también recuerdo que en su momento pues teníamos reticencias sobre, oye, ¿cómo le vamos a dejar que haga lo que quiera al sistema? Vamos a... Entonces, al principio, pues, bueno, de hecho siguen estando unos límites. O sea, nosotros decimos, bueno, todo lo que quieras, pero dentro de estos límites. Entonces, también eso también nos ayudó también a coger un poco confianza en el sistema. Hoy en día yo creo que podríamos quitarlos, pero bueno, los hemos dejado y ahí tenemos esos límites de control para que intente optimizar con unas reglas de juego, ¿no? Sí, una de las cosas que tenemos es, bueno, por supuesto los límites que pueden ser definidos por los expertos, pero por otra parte, por defecto, nuestro sistema lo dejamos en modo muy conservador mediante unos algoritmos que tenemos para evitar la extrapolación. La extrapolación es un problema muy común, bueno, problema, que a veces puede tener ventajas, pero que dice, hay que evitarlo porque en procesos críticos, nosotros al final estamos controlando procesos que si te equivocas en un set point puedes provocar un terremoto, una explosión, etcétera. Estos son casos reales de lo que puede pasar. Manejamos procesos químicos grandes, maquinaria muy potente. Entonces, tiene que estar todo muy, muy bien atado. Tenemos que ser muy conservadores. Entonces, nuestro sistema por defecto solo opera en situaciones previamente conocidas. Es decir, no va a recomendar nada que no se haya visto antes, salvo que lo configuremos para que así sea, porque los ingenieros del proceso dicen que quieren tener más flexibilidad, entonces podemos ser más flexibles, pero si no, lo que hacemos es que sea muy conservador. Perfecto, pues no tenemos ninguna pregunta más, tampoco queremos alargar la sesión, si no, estáis vosotros a disposición de cualquiera, os pueden contactar directamente. Y si os parece, pues dejamos aquí. Lo único, como he comentado, esto es la primera sesión, el primer webinar. Existen dos más. El siguiente es el día 27 de octubre sobre ciberseguridad y se colgará la agenda en la plataforma Araba 4.0 a la que tiene acceso todo el mundo. Y ahí se irá viendo un poco la agenda que se va a poner. Yo creo bastante interesante. Hay unos proveedores que tienen cosas muy interesantes y además harán unos ejercicios que incluso creo que nos mandarán deberes. Pues sin más, agradecer el que os hayáis conectado y pues nada, suerte a todos y cuidaros.